la tiene Ecuador con un 5%, Colombia un 8-9%, República Dominicana tiene un 11% y Estados Unidos anda alrededor del 12%. O sea que vemos las cifras cómo andan en todo el mundo, muy variadas y sumamente elevadas, pero en general las cifras rondan entre 5 y 18 y un promedio a nivel mundial de un 10%. O sea que 1 de cada 10 embarazos será pretérmino. Y esto hace que sea una complicación relativamente frecuente. En el día de hoy tenemos 2 expertos que nos van a hablar. Un médico materno fetal, Jack Lumir, quien es especialista en medicina materno fetal, profesor de la cátedra de ginecobstetricia y salud poblacional de Thomas Jefferson University en Filadelfia, Estados Unidos, y un médico con bastante experiencia y fue uno de los médicos colaboradores del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia de los Estados Unidos que ayudó a nuestra afiliación. Y la doctora Taina Malena, quien es pediatra neonatóloga, coordinadora de la Red Dominicana Neonatal y coordinadora del programa Mejora de los cuidados intensivos neonatales del Servicio Nacional de Salud de la República Dominicana. Para dar inicio a este evento, vamos a darle los micrófonos a nuestra querida anfitriona nacional, la doctora Taina Malena. Adelante, doctora. ¿Y ahora? Sharon. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿sí se escuchan? Sí. Bueno, buenas noches. Primeramente agradecer a la Sociedad de Obstetricia y Ginecología por invitarnos a compartir esta noche este tema tan apasionante, ¿no? Que tiene que ver con la prematuridad en el contexto de que se conmemora en este mes el Día Internacional del Recién Nacido Prematuro. Básicamente lo que vamos a abordar esta noche es un poquito de historia. ¿Cuál es la situación actual en la República Dominicana? ¿Qué se ha hecho? ¿Hacia dónde vamos? Y finalmente vamos a tratar de crear un poquito de conciencia, ¿no? Si realmente logramos esto, de cuál es el rol de cada uno de nosotros. Vamos a comenzar hablando un poquito de la evolución de la actitud frente al recién nacido prematuro. Fíjense que el primer hecho trascendental en la mejora de los cuidados neonatales ocurrió para los años 1800. Fíjense, la primera exposición de recién nacidos prematuros que se realiza en Berlín. Fíjense que estos niños eran exhibidos en feria porque se consideraban fenómenos, inclusive eran desheredados al nacer por sus familias. Para el año 1922, en Chicago, se apertura la primera unidad para cuidado del recién nacido prematuro, y ya en la década del 1900, obviamente el desarrollo de surfactante ya vino a colaborar y a mejorar la sobrevida de estos bebés, pero no es hasta el año 1980 cuando se administra por primera vez surfactante en humanos. Ya luego fue evolucionando los cuidados y la invención del CPAP por el doctor Gregory, el desarrollo de la ventilación mecánica y de unidades supermodernas de atención al recién nacido prematuro. Y la República Dominicana pues no se quedó atrás. Vemos que para el año 1990, el doctor Luis Rivera, pionero de la neonatología en nuestro país, administró por primera vez surfactante a un recién nacido. Les cuento que ya ese bebé hoy es todo un ingeniero sin secuelas de su desarrollo. Ya para el 2007, pues se inicia el programa Pausín y ya las unidades de la red pública comienzan a recibir surfactante. Ya para ese año hubo una disminución de un 25% de la mortalidad en estos bebés prematuros en el país con la introducción de surfactante.
Y fíjense cómo hemos ido evolucionando, que ya en cualquier región de nuestro país podemos encontrar unidades neonatales así de modernas, y tenemos desde que el bebé está intraútero, pues podemos ofertarle inductores de madurez pulmonar o esteroides antenatales. Tenemos en nuestras unidades cafeína, tenemos surfactante y nutrición parenteral, que ya viene a ayudar, ¿no?, al desarrollo de estos bebés en la UCI. Pero fíjense que independientemente de todo este desarrollo, un buen día despertamos con esta noticia de la Organización Mundial de la Salud y nos dice que existe una epidemia de muertes en recién nacidos y que representa uno de los mayores desafíos del siglo XXI. Y de repente, pues, el nacimiento prematuro se convierte en la principal causa de mortalidad en el mundo. Cifras alarmantes. En ese momento, una data de 7.600 recién nacidos muriendo diariamente por causa del parto prematuro. Y mientras todo esto transcurre, se invierten 250 millones de dólares en financiamiento en 20 campos distintos de especialización, solamente buscando nuevas iniciativas de investigación para abordar el nacimiento prematuro. Y fíjense lo que pasa en América Latina, según este reporte del doctor Augusto Sola y colaboradores, para el 2019, una pandemia de muertes neonatales en los 7 países más poblados de América Latina. Se estiman 70,000 fallecimientos cada año. Pero, ¿cuál es la triste realidad? Y es que existe una gran brecha en los países de altos ingresos, que también nacen niños prematuros, con los países de bajos ingresos. Vemos que en los países de altos ingresos sobreviven casi 9 de cada 10 niños prematuros, contrario a lo que pasa en los países de bajos ingresos, donde sobrevive 1 de cada 10 niños que nacen prematuros. Y eso sin hablar de la carga social y económica por discapacidad que esto conlleva. ¿Y cuál es la situación de la prematurez en la República Dominicana? La data varía entre 8 a 10 por cada 100 nacimientos. En 2017, 18, 19, 8, 8,6 por 100 nacimientos. Pero fíjense este dato, 4% de estos bebés serán menores de 28 semanas. Y estos bebés aportan una gran carga a la morbimortalidad y a los sistemas de salud por el alto costo que conlleva el cuidado de estos bebés. Pero fíjense, y aquí quiero que los obstetras pongan mucha atención, el 85% de los nacidos prematuros son moderados o tardíos. O sea, son bebés que nacen con más de 32 semanas y se supone que con los cuidados y como ha avanzado no debería morir un bebé entre 32 a 36 semanas por causa de la prematuridad. Sin embargo, nos está afectando fuertemente la morbimortalidad en los prematuros tardíos, como veremos más adelante. 11% de estos bebés nacen con edades entre 29 y 32 semanas, pero fíjense las edades del ciclo reproductivo, 10 a 14 años y 40 a 49 años. Y como veremos más adelante, la adolescencia es algo que nos está pegando fuertemente, el embarazo en adolescentes. Esta es la incidencia por mes de nacimientos. Como sabemos, esta curva se mantiene así casi todos los años, con un incremento entre los meses de julio, agosto y septiembre. Luego en octubre comienza a descender para luego tener un ligero aumento en el mes de diciembre. La prevalencia de cesárea, para nadie es un secreto que República Dominicana está entre los 7 países de América Latina con mayor incidencia de cesárea, un 65%. Sin embargo, fíjense, hablábamos de que la mayoría de los nacimientos prematuros tienen más de 32 semanas. Sin embargo, fíjense, 81% la tasa de cesárea en los nacimientos prematuros en nuestro país. Y fíjense que los datos que acabamos de mencionar parecen contradictorios cuando medimos los indicadores de atención materna y neonatal según la Oficina Nacional de Estadísticas. Se habla de que, bueno, se documenta que en nuestro país la cobertura de atención neonatal es de un 98%. 97% de los partos son institucionales. Y fíjense este dato, el 94% de nuestras embarazadas tienen más de cuatro consultas por personal calificado.
¿Y qué hablar de la pobreza? Bueno, estos son datos de la CEPAL del 2018, donde dice que la pobreza general del país pasó de 39,7 en el 2012 a 23% al cierre del año 2018. Entonces, parecería incongruente realmente lo que está pasando. Pero mientras tanto, ¿quién es el culpable? Y algo que hemos visto por siempre, por mucho tiempo, es que cómo andamos pues buscando culpable todo el tiempo. El obstetra, bueno, al neonatólogo porque no lo cuidó, el neonatólogo al obstetra porque no atendió a esa paciente adecuadamente. Y qué triste esto, cuando buscamos culpable a la madre porque no se chequeó o porque no se llevó de nuestras recomendaciones. O lo que pasa siempre, solo culpamos al sistema de salud, a los funcionarios corruptos que no aportan al sistema de salud lo que tienen que buscar. Y probablemente haya un poquito de culpa en cada cosa, pero mientras tanto reflexionemos, porque esta es nuestra realidad. Familias sufriendo cada día, 7.600 familias cada día por una muerte en el hogar. ¿Y qué pasa en la República Dominicana? Bueno, sabemos que la prematuridad es el resultado de una compleja red de determinantes que interactúan. Esto es algo multifactorial que no voy a abordar porque estoy segura que el doctor Jack Mil va a tocarlo abiertamente, pero solamente quiero mencionar estas que son las principales causas de nacimientos prematuros en nuestro país. Fíjense las enfermedades hipertensivas en el embarazo. Según el Ministerio de Salud Pública, se estima que el 11% de los embarazos van a cursar con enfermedad hipertensiva. ¿Y qué decir del embarazo en edades tempranas? Lo cual está íntimamente ligado a la pobreza. 21,4% de los embarazos son en adolescentes. Realmente esto es algo que nos golpea cada día. Y esto es realmente para que reflexionemos. Y qué bueno que hay tantos obstetras en esta conferencia. Fíjense, una atención prenatal con una cobertura de un 98%. Pero ¿qué está pasando con la calidad de la consulta que estamos ofreciendo a nuestras madres? ¿Estamos tomando la presión? ¿Se está haciendo algo con la bacteriuria? ¿Se están tomando cultivos? ¿Estamos realmente interesados en planificar a nuestras adolescentes? Y los programas de prevención al parto prematuro, ni decir, no existen en República Dominicana. Y quise compartirle esta diapositiva de un estudio que encontré y me pareció interesante, y a propósito del dato de las infecciones y la toma de cultivos y del problema de las adolescentes. Este fue un estudio que presentaron para tema de tesis estudiantes de la UNFU en el año 2019 en una unidad de atención primaria. Fíjese que pesquisaron o tamizaron 89 pacientes, de las cuales 62,9% presentaron crecimiento de cultivo en la secreción vaginal. Estas muestras fueron tomadas entre el primer y segundo trimestre de embarazo. Y fíjense, Cándida quedó en primer lugar, seguida de la Klebsiella, la Escherichia coli y luego el estreptococo. Así que es bien importante la atención que estamos dando a nuestras adolescentes. Aquí les muestro un análisis causa-raíz que muestra la situación de las muertes neonatales en la República Dominicana. Este fue un análisis que realizamos junto a la Sociedad Iberoamericana de Neonatología entre febrero y julio del 2019. Y solamente quiero recalcar lo siguiente. Analizamos 511 fallecidos de las 11 UCIN con más nacimientos del país, 11 maternidades, perdón, con más nacimiento del país. Y que vimos 63% de los recién nacidos prematuros tenían menos de 34 semanas de edad gestacional. Pero fíjense este dato, 40% no recibió corticoides prenatales y 66% nació por cesárea. Bueno, y aprovechando que hay neonatólogos acá, solamente quiero presentar, esto es parte del análisis causa-raíz. Y fíjense qué interesante cuando analizamos realmente las causas de las muertes. Las estadísticas nacionales siempre nos dicen, bueno, los recién nacidos en República Dominicana se mueren de síndrome de dificultad respiratoria. Y siempre nos cuestionábamos, pero bueno, es que la mayoría de nuestros bebés reciben atención con surfactante. Entonces, ¿por qué se nos siguen muriendo estos bebés? Por síndrome de dificultad respiratoria. Cuando realizamos el análisis causa-raíz, vimos que la causa directa de muerte en nuestros prematuros
En el 28% de los pacientes analizados fue la hemorragia pulmonar seguida de las infecciones. Y cuando analizamos realmente todo lo que pasaba con cada una de estas defunciones, encontramos graves problemas de infraestructura, de personal, de agua, de sanidad. 40% de estos bebés sin inductores de madurez pulmonar, escaso o nulo diagnóstico de ductus, cuando sabemos que en los prematuros extremos el 80% va a ser un ductus hemodinámicamente significativo que va a predisponer a hemorragia pulmonar. Y otras situaciones de manejo clínico que pudimos ver en el análisis causa-raíz y que tuvimos y que utilizamos de base para las intervenciones a realizar. Y fíjense qué interesante, el análisis causa-raíz reportó un dato que realmente debe de hacernos reflexionar. En el periodo de estudio, 341 de las 511 muertes, el 67% fueron consideradas reducibles. ¿Qué significaba reducible a los fines del estudio? Cuando alguna modificación en el proceso diagnóstico o terapéutico puede modificar el desenlace. Entonces, en base a esto que hemos presentado, ¿qué se ha hecho? Hace 2 años, justamente ahora en noviembre, el Servicio Nacional de Salud comienza un programa de intervención basado en mejora de los cuidados neonatales. Entendíamos que había muchos factores involucrados en el nacimiento de prematuros y en la mortalidad neonatal en nuestro país. Pero había algo que teníamos que hacer porque la verdad había un fuego que nos estaba quemando y alguna intervención había que hacer para mejorarla. Se inicia el programa de intervención a través de un trabajo colaborativo, Servicio Nacional de Salud, la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, que jugó un rol preponderante, pero ayudó tanta gente y tantas instituciones, Project Hub ayudándonos con equipamiento, la Red Dominicana Neonatal, la Sociedad Dominicana de Medicina Perinatal, UNICEF, o sea, mucha gente que se puso realmente para esto. Hicimos un diagnóstico situacional en terreno, se hizo el análisis causa-raíz de las muertes, se fortalecieron las principales UCIN, comenzamos con 15 y terminamos con 23 UCIN priorizadas, con equipamientos, ventiladores, saturómetros, introducción de CPAP, introducción de mezcladores, contratación de personal médico y de enfermería, y esto fue súper importante para mejorar el cuidado de estos bebés. Y se realizó un programa de mejora de los cuidados neonatales a través de un programa de capacitación intensa por la CIBEN. Realmente todos los neonatólogos nos unimos para trabajar en red, se fortalecieron los programas Mamá Canguro y UNICEF comenzó un monitoreo de la calidad de la consulta, que esos datos serán presentados por ellos posteriormente, pero en la que se evidenciaron realmente fuertes debilidades en las que hay que intervenir. ¿Y cuáles fueron los resultados de este programa de intervención? Si vemos acá, según el Ministerio de Salud Pública, las metas para la ODS para el 2030 es reducir la mortalidad infantil a menos de 18 por cada 1000 nacidos vivos y la mortalidad neonatal a menos de 12 por cada 1000 nacidos vivos. Aquí presentamos un gráfico comparativo de lo que pasó en el año 2018, cuando comenzamos con una tasa de mortalidad neonatal de 17 por 1000 nacidos vivos, siendo la prematuridad la primera causa. Y aquí en el 2019, a un año del programa de intervención, una reducción a 13 por 1000 nacidos vivos. ¿Y qué pasó en el 2020? Realmente el 2020 fue muy preocupante por el tema de la pandemia. Todos sabemos lo que pasó, pocos médicos en los hospitales, hospitales de maternidad cerrada, hacinamiento en algunos hospitales por exceso de pacientes. Sin embargo, y en medio de la pandemia, Papá Dios siguió dándonos su mano y se logró una reducción de 10 por 1000 la tasa de mortalidad neonatal. O sea que superamos la meta del ministerio para el 2030 a 10 por 1000 nacidos vivos, de los objetivos sostenibles de desarrollo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Definitivamente la prematurez continúa aportando a las muertes neonatales en nuestro país. 67% de los fallecidos en el 2019 fueron niños prematuros. ¿Qué nosotros proponemos? Definitivamente
hay que fortalecer la atención primaria, hay que mejorar la calidad de la atención prenatal, hay que hacer programas, poner en práctica programas de prevención al parto prematuro con todo lo que esto implica, aumentar la cobertura de esteroides antenatales, fomentar los programas de reducción de embarazo en adolescentes y obviamente que lo tenemos en planes para el 2021, aperturar unidades del prematuro extremo que siguen siendo un gran reto para nosotros. La gratitud es importante, agradecer a tantas personas y a tantas instituciones y sobre todo al Servicio Nacional de Salud, pero por sobre todas las cosas a Dios, que definitivamente ha sido el guía en todo esto, y a la Sociedad Iberoamericana de Neonatología. Y ya me despido con esta frase de Albert Einstein que me encanta y dice: el mundo no está en peligro por las malas personas, sino por aquellas que permiten la maldad, y eso nosotros como médicos, como ciudadanos, como dominicanos, pues no lo podemos permitir. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Malena por su brillante exposición. Nos habló del panorama del bebé prematuro en nuestro país y las causas que motivan a estos nacimientos. Ahora vamos a pasar al parto prematuro en sí, con el doctor Jack Lumir. Y vamos a enfocar la prematuridad, dónde estamos y hacia dónde vamos. Hay muchas variantes de tratamiento. ¿Qué hacer, qué no hacer y cuándo hacer? ¿Cuándo progesterona, cuándo cerclaje, cuándo pesario? El doctor es un experto en este tema. Con ustedes, el maestro Jack Lumir. Adelante, profesor. Muy buenas noches, doctor Gonel. Mil gracias por esas palabras tan halagadoras y un saludo muy especial a todos mis hermanos dominicanos. Creo que hemos estado trabajando juntos por muchísimos años y todavía estoy esperando que me den un pasaporte dominicano para que me pueda mudar y vivir con ustedes. Como lo acaba de decir el doctor Gonel y como lo explicó muy bien la doctora Malena, hay ciertas cosas que sí llaman la atención en la República Dominicana y una de ellas es que con una cobertura de cuidado prenatal de casi un 98%, realmente sorprende dos marcadores de calidad en su país. El primero es la alta tasa de mortalidad materna, que todavía sigue siendo un problema. Y el segundo, lo que dijo la doctora Taina, el hecho que en un 40% de partos prematuros antes de la semana 34, esteroides no fueron dados para maduración pulmonar. Entonces, esa es una cosa que hay que recalcar, sobre todo el uso del esteroide en aquella mujer que tiene la posibilidad de dar a luz, de tener un parto prematuro. Antes de la semana 34, ni hablar, pero ya se ha estudiado también entre la semana 34 a 37 en aquellos prematuros tardíos. Para decirles que yo no tengo ningún interés o conflicto comercial que declarar, dos fotografías aquí, una en un país latino, este es haciendo rondas con un equipo, un hospital público en el Perú, y la segunda, a la mano derecha, es una foto de una institución que yo fundé en la ciudad de Filadelfia con el nombre de Puentes de Salud, en el que damos cuidado gratuito a la gran población migrante latina en mi ciudad y sobre todo damos cuidado prenatal y cuidado de alto riesgo en nuestra ciudad a aquellas mujeres que son indocumentadas, que no tienen seguros y que no tienen recursos económicos. Y sobre todo con la pandemia ha sido un reto enorme, pero nosotros decidimos no cerrar las puertas a esta población a pesar de los riesgos obvios por la pandemia.
Lo que vamos a tratar de discutir en los siguientes minutos es prevención del parto prematuro y vamos a discutir, como ya lo dijo el doctor Gonell, cuál es el rol del uso de progesterona, de un cerclaje y de un pesario en prevención de parto prematuro. Y vamos a discutir dos situaciones, aquellas mujeres que no tienen riesgo y no tienen un antecedente de parto prematuro y en aquellas mujeres que ya tienen un factor de riesgo porque tienen un historial de parto prematuro. Ahora, Julio, tú habías dado estadísticas en Estados Unidos de casi de 12%. Esta es la última estadística reciente en Estados Unidos dado por el Centro de Estadística Vital de la CDC. Esto salió al fin del año del 2019 y todavía no han salido los datos para el año 19 que salen generalmente en noviembre y diciembre del 2020. Entonces, los últimos datos en Estados Unidos del 2018, como ven aquí en esta tabla, en un número de nacimientos en mi país ya menor de 4 millones. La tasa de nacimientos baja año por año, con una incidencia de parto prematuro definido como un parto antes de la semana 37 de gestación de 10,02% y una tasa de lo que se llama pretérmino temprano de 2,75. Entonces, discutimos la primera situación. Un paciente sin antecedente, y acá es un caso de todos los días, una mujer de 23 años, primeriza, que al hacérsele un ultrasonido o una ecografía de detalle anatómico a la semana 20 de gestación, se le hace una cervicometría vaginal y se encuentra una longitud cervical de 18 milímetros. Y la pregunta para todo el auditorio, ¿qué es lo que haría usted? Y ahí tienen 5 posibilidades, desde ponerla en reposo. Ojo, esta es una mujer sin ningún riesgo, sin síntomas, que simplemente al hacerle el ultrasonido para descartar algún problema en el feto, se le hace cervicometría y se le encuentra un cuello de 18 milímetros. Entonces, ¿qué hace? La pone en reposo, le da progesterona vaginal, le coloca un cerclaje, le da la 17-hidroxiprogesterona inyectable que se usa en Estados Unidos o le coloca un pesario. ¿Cuál sería la mejor actitud en este caso? ¿Y cuáles son los desafíos al describir el cuello corto o por longitud cervical? En primer lugar, existe un tamizaje universal. La doctora estaba hablando de cómo mejorar los sistemas de prevención de prematuridad. Y la gran pregunta es, ¿acaso ofrecemos en todos los hospitales, no privados, no estoy hablando de clientela privada, estoy hablando a nivel nacional, sea en hospital público o en hospital de seguridad social, tenemos un programa en que se le hace un tamizaje universal a todas las mujeres entre la semana 18 a 22 del cuello, sí o no? Y una vez que se hace, ¿quién está haciendo la ecografía? ¿Es personal calificado o no es calificado? ¿Y cómo definimos un cuello corto? Menor de 25 milímetros, menor de 20 milímetros, menor de 15 milímetros. Y les pongo todos estos datos porque hay que tener mucho cuidado cuando uno mira estudios y ver cómo se está definiendo una longitud cervical corta. ¿Qué hacemos en aquella paciente si no tiene historial de riesgo y no tiene un síntoma y no se le hizo una cervicometría, una paciente totalmente de bajo riesgo y termina teniendo un parto prematuro, digamos, a la semana 30 y desafortunadamente a alguien por ahí sugiere, ¿sabes qué? Esa mujer debería tener una cervicometría a la semana 20 porque seguro le iban a encontrar una longitud cervical corta y se podía hacer una intervención que le podía haber prevenido tener el bebé a las 30 semanas. ¿Es eso correcto, sí o no? Pero vivimos en este tipo de sociedad.
que, por ejemplo, en mi ciudad de Filadelfia, si usted no hizo una evaluación del cuello en una mujer sin riesgo, primeriza, y esa mujer termina teniendo un parto espontáneo prematuro, digamos a la semana 32 o 33, a ustedes le puede decir, ajá, usted no hizo la cervicometría, por lo tanto el cuidado prenatal no fue bueno y usted fue negligente. ¿Es eso correcto o no es correcto? Bueno, esa es la realidad en la que vivimos hoy en día en Estados Unidos. ¿Qué hacer con pacientes de historial de parto prematuro? ¿Qué tipo de progesterona usar? ¿Vaginal o la 17-hidroxiprogesterona? Al final de esta charla les voy a hablar de lo último que acaba de salir hoy en día en la revista de Nueva Inglaterra, en el New England Journal, en lo que se refiere al uso de la 17-hidroxiprogesterona. ¿Cuál debería ser la actitud entre un embarazo único y un embarazo múltiple? Y finalmente, ¿cuál es la relación entre una longitud cervical obtenida por ultrasonido y el examen pélvico, la evaluación del cuello en forma digital? Hablemos un poquito de uno de los primeros estudios en lo que se refiere a progesterona, este estudio ya de 13 años atrás, que fue hecho en Inglaterra y el primer autor es Eduardo de Fonseca, que vive en Brasil. Lo que hicieron estos investigadores es hacer un estudio aleatorio en aquellas mujeres que al evaluarles el cuello a la semana 20 encontraban un cuello corto, y en este estudio el cuello corto fue definido como aquel de menos de 1.5 centímetros o de menos de 15 milímetros. Si la mujer tenía esta longitud cervical, fue aleatorizada, ya sea recibir progesterona vaginal o recibir placebo. Y lo que encontró Eduardo fue que en aquellas mujeres con un cuello corto, nuevamente definidas como menos de 15 milímetros, aquellas que fueron expuestas a progesterona tuvieron una mayor prolongación del embarazo y una menor tasa de prematuridad. Entonces, eso es uno de los primeros grandes estudios que realmente dan criterio de eficacia a la progesterona vaginal en aquellas mujeres que tenían un cuello corto definido como de menos de 15 milímetros. El segundo gran estudio del uso de progesterona para el cuello corto fue el estudio de Hassan Romero, y nosotros también fuéramos partícipes de este estudio que ya tiene 9 años. El famoso Pregnant Trial, que fue publicado en la revista Blanca, en la revista de ultrasonido. Y nuevamente, este fue un estudio aleatorizado en mujeres que no tenían riesgo, que se les hizo cervicometría entre la semana, 18 a 22 del embarazo, y el criterio de randomización fue encontrar una longitud cervical entre 10 a 20 milímetros. O sea, ya diferente al estudio anterior de Fonseca, que el cuello tenía que ser de menos de 15 milímetros. En este estudio era entre 10 a 20. Si por lo tanto usted medía en la mujer un cuello con una longitud cervical de 22 o 23 milímetros, esa mujer no calificó para este estudio. Y al hacer el estudio, un total de 235 mujeres en cada brazo fueron aleatorizadas a un gel de progesterona vaginal de 90 miligramos comparado a placebo. Y lo que se demostró fue que el objetivo primario fue la tasa de partos prematuros antes de la semana 33. Y los resultados fueron asombrantes, porque se vio que hubo una reducción de un 45% en aquellas mujeres que habían recibido progesterona vaginal por tener un cuello de menos de 20 milímetros, comparado a aquellas mujeres que recibieron placebo. Pero no solamente fue
la reducción en la tasa de prematuridad definida de menos de 33 semanas, sino cuando se vieron los resultados secundarios, por ejemplo, la incidencia del síndrome de distrés respiratorio en el bebé, hubo una reducción del 60% el síndrome de distrés respiratorio y hubo una reducción de un 40% de cualquier tipo de morbilidad o mortalidad neonatal. O sea que este estudio contundente demuestra el gran valor de la progesterona vaginal en aquellas mujeres sin historial, sin antecedentes, sin síntomas, que a la semana 20 de gestación fueron encontradas con un cuello de menos de 20 milímetros. Por lo tanto, 5 años más y haciendo varios estudios de metaanálisis, Agustín Conde de Agudelo, que trabaja con Roberto Romero, que ustedes lo conocen muy bien, hace un llamado de salud pública, implicando que en toda la población se debe hacer tamizaje de longitud cervical y si se le encuentra a la mujer un cuello corto, y acá está la discusión, ¿cómo definimos un cuello corto? ¿De menos de 20 milímetros o de menos de 25 o de menos de 15? Basado en el estudio de Hassan, la guía y la implicación era una longitud de cuello de menos de 20 milímetros, aunque hoy en día todo el mundo está diciendo el cuello corto es el cuello de menos de 25 milímetros. Pero lo que llama la atención es la insistencia de Roberto de decir que este es un problema de salud pública y si ustedes se fijan en las guías de la FIGO del mismo año, del 2016 al 2018, las guías de la FIGO dicen que toda mujer sin riesgo debería tener una evaluación del cuello a la semana 20 y si el cuello es corto, darles progesterona. La gran pregunta que yo tengo a nivel mundial, no solo de países de altos recursos desarrollados, sino en aquellos países de pocos recursos y que todavía no se los considera desarrollados, países pobres, sin recursos, podemos decir que como medida de salud pública, toda mujer debería tener una ecografía del cuello de la semana 20 cuando tenemos una barbaridad de otros problemas. Esto es para meditarlo. Y lo que dice Agustín y Roberto es que se necesita tamizar a 125 mujeres para evitar un parto prematuro antes de las 34 semanas. ¿Es esto costo efectivo, sobre todo en un país como la República Dominicana? Yo no les puedo dar respuesta. La única forma de poder decidir si vale o no vale es haciendo estudios en su propio país. Y una vez que se logró identificar a aquella mujer con un cuello corto, se necesita tratar 10 mujeres con progesterona para evitar un parto prematuro. Obviamente, me imagino que la doctora Malena, como neonatóloga, ella dice, esto tiene sentido, porque yo prefiero tener un bebé a término y evitar la tragedia de prematuridad si es posible, pero yo les estoy diciendo que esto demandaría un hecho de recursos y control de la calidad en el hacer ultrasonido a la semana 20 a toda mujer dominicana que está gestando. Pero como las cosas no son simples en la vida, una vez que ha sido publicado el llamado de Roberto Romero a un llamado de salud pública, el mismo año en Lancet, la doctora Norman de Reino Unido hace un estudio enorme, aleatorio, en el uso de progesterona y lo que demuestra es que en su estudio la progesterona no redujo la tasa de parto prematuro o la morbilidad neonatal. Totalmente lo contrario a lo que estaba diciendo el doctor Romero, a lo que había dicho el estudio de Hassan, el Pregnant Trial, y a lo que había dicho el doctor de Fonseca.
Inmediatamente se criticó este estudio, que realmente las condiciones para entrar al estudio eran muy diferentes al de los otros estudios, porque solo un grupo de mujeres en este estudio se las identificó de riesgo basado en un cuello corto de menos de 25 milímetros, pero no fueron todas. Entonces, inmediatamente como respuesta a este estudio óptimo, empieza a salir editoriales, por ejemplo, esta de Stuart Campbell, que demanda que debe haber acción y que realmente se debe hacer cervicometría universal y dar progesterona a todas las mujeres. Y en el 2018, nuevamente, Roberto con Agustín hacen un metaanálisis de datos individuales de los pacientes de todos los estudios, incluyendo aquellas mujeres del estudio óptimo que fue negativo, pero que habían sido aleatorizadas basadas en un cuello corto. Y incorporan a esas mujeres y como ven en este metaanálisis, y acá está el estudio de Norman, solamente para aquellas mujeres de cuello corto, no es el estudio en total, demuestran en este metaanálisis que al dar progesterona vaginal en mujeres que tienen un cuello corto, se reduce la tasa de prematuridad definida como menos de 33 semanas de gestación en casi un 40%. O sea que estamos ahí. ¿Sirve o no sirve? Parece que sí sirve en aquellas mujeres que tienen cuello corto. Y la gran controversia es, primero, si debemos hacer esto a todas las mujeres. Y la segunda controversia es, ¿cómo definimos el cuello corto? Si menos de 25 milímetros o menos de 20 milímetros. Y todavía no tenemos la respuesta adecuada para eso. Pero para que se den cuenta que no todo es, como lo dije anteriormente, tan simple con seres humanos, nosotros participamos en el estudio más grande de mujeres primerizas que fueron seguidas en Estados Unidos. El estudio se llamó The New Moms to Be, 10,000 mujeres primerizas en 8 centros en Estados Unidos, mujeres en riesgo, en que se las siguió longitudinalmente durante el embarazo y posteriormente un seguimiento neonatal. Y estas mujeres, parte del protocolo de seguimiento era hacerle evaluación del cuello con cervicometría a diferentes edades gestacionales como motivo de investigación en el cual los clínicos no sabían el resultado de la longitud cervical. Y fíjense, en mujeres el resultado de la cervicometría en mujeres nulíperas y de bajo riesgo encontraron un cuello corto de menos de 25 milímetros en mujeres que tuvieron parto prematuro en solo un 8%. O sea, en otras palabras, la cervicometría con un cuello corto en una población sin riesgo de mujeres que eran primigestas solo fue predictiva en un 8% de las mujeres. O sea que la mayoría de las mujeres que tuvieron un parto prematuro en nuestro estudio que fue publicado en JAMA no tenían un cuello normal. Y acá está la discusión entonces. ¿Tiene sentido hacer tamizaje universal? Sí o no. La única forma de resolverlo en su país, en la República Dominicana, es hacer estudios en su país. ¿Qué hay del reposo? ¿Se acuerdan el caso que les dije? Le encontraron un cuello corto a la mujer sin síntomas. Les di la posibilidad de ponerla en reposo porque intuitivamente uno piensa, si la mujer está en reposo y no se está durmiendo, quizás eso va a prolongar el embarazo. Bueno, desafortunadamente eso no es el caso porque si uno restringe la actividad y las pone en reposo, en lugar de reducir la tasa de prematuridad, puede aumentar el riesgo de prematuridad
por 2 veces, 2,37%. ¿Qué hay de poner una sutura si es que usted encontró un cuello corto? Desafortunadamente, en aquellas mujeres, nuevamente, sin síntomas y sin antecedentes de riesgo, el poner un cerclaje por un cuello corto, en este caso definido como menos de 25 milímetros, no redujo la tasa de prematuridad. Por lo tanto, aunque usted piense, si yo le pongo la sutura porque el cuello está corto en esa mujer, quizás voy a prolongar el embarazo, eso no es el caso. No hay beneficio. Y finalmente discutamos el caso de los pesarios. Los pesarios se han estado utilizando desde los años 60, pero realmente como una forma o parte del armamento para reducir la tasa de prematuridad no fueron valorizados hasta el gran estudio que vino de Barcelona por Goya y otros, incluyendo a Luis Cabero, en el que se hizo un estudio similar al que habíamos hecho nosotros en Estados Unidos, el Pregnant Trial. El único criterio para entrar al estudio eran mujeres sin riesgos en que se le hace cervicometría a la semana de 20. Y si en este caso el cuello corto fue definido como menos de 25, ojo, no de menos de 20 milímetros o no de menos de 15 milímetros, pero de menos de 25. Tuvieron un total de casi 400 mujeres con este criterio. La mitad se les puso un pesario, que ahí ven el dibujo de tipo Arabin, y a la otra mitad no se les dio nada. Y este estudio demuestra en forma contundente una reducción del parto prematuro antes de las 34 semanas de casi un 80% en aquellas mujeres que tenían un cuello corto definido como menos de 25 milímetros a la semana 20 de gestación, si es que la mujer tenía un pesario comparado a no tratamiento. Uno de las grandes preguntas y dudas de este estudio es por qué la tasa de prematuridad fue tan alta en aquellas mujeres que no tenían tratamiento. Estas eran mujeres sin síntomas que se les encontró un cuello corto con una tasa de prematuridad sin intervención de 27%, y eso llamó la atención. Pero ahí está el estudio. El segundo estudio, que con los mismos resultados al estudio de Barcelona, estudio exactamente igual realizado por uno de mis colaboradores en Italia, Gabriel Sacón. Este estudio en varias instituciones de Italia se agarran a 300 mujeres sin antecedente de riesgo, se les hace cervicometría y usando el mismo criterio que Goya, si el cuello era de menos de 25 milímetros, a una mujer se le daba un pesario del tipo Arabin, a la otra mujer no se les daba ningún tratamiento y encontraron una gran tasa de reducción del parto espontáneo antes de la semana 34 de casi un 50%. O sea, similar al estudio de Goya. Entonces parece que en España, sobre todo en Barcelona y en Italia, los pesarios pueden tener un valor en aquellas mujeres sin síntomas y sin antecedentes que tienen una longitud cervical de menos de 25 milímetros a la semana 20 de gestación. Nuevamente, para darles la otra cara de la moneda, yo estaba convencido que los pesarios iban a ser de beneficio, entonces tuvimos que hacer el estudio en mi propia ciudad. Este estudio lo hicimos en 3 instituciones, usando también el pesario de Arabin, el mismo criterio de los otros 2 estudios, una longitud de cuello de menos de 25 milímetros a la semana 20 de gestación. Mitad de las mujeres fueron aleatorizadas al pesario, la otra mitad es al no estudio.
Y en nuestras manos, desafortunadamente, no hubo beneficio alguno, ya sea de parto prematuro antes de la semana 37, antes de la semana 34, 28, 24, lo que ustedes quieran. O sea que en nuestras manos, desafortunadamente, el pesario no sirvió para nada. Entonces, realmente puede decir porque estamos teniendo una población muy distinta a la población europea. La mayoría de nuestros pacientes es población afroamericana que tienen una mayor tasa de prematuridad y los riesgos para eso todavía no los entendemos. Ahora, si ustedes ponen los estudios que se han realizado con pesarios en mujeres sin síntomas, con cuello cortos, fuera el estudio de Goya y el estudio de Sacón, acá les muestro dos estudios más, uno en China que no demostró beneficio alguno y un estudio muy grande de Inglaterra, de Nicolaides, que tampoco demostró beneficio alguno al usar el pesario. Por lo tanto, colegas, ojalá yo les podría decir con certeza que el pesario es de beneficio. Yo creo que depende de la población y nuevamente para la República Dominicana la única forma de responder aquí sería haciendo el estudio en su país. Y ya para terminar, ¿qué hacemos ahora con un tipo diferente de paciente? Una paciente con historial de parto prematuro que obviamente tiene mayor chance de tener nuevamente una recurrencia. Y acá tiene una mujer de 28 años, segundo embarazo, el primer embarazo tuvo un antecedente de parto prematuro espontáneo a la semana 30 de gestación y ahora está embarazada nuevamente. ¿Y cómo la manejamos? Entonces, esta mujer obviamente es de alto riesgo, debe seguir un seguimiento. ¿Qué es lo mejor? Darle progesterona, la 17-hidroxiprogesterona inyectable semanal empezando la semana 16, hacer cervicometría frecuente empezando en la semana 16 y considerar un cerclaje si la longitud cervical es menos de 2,5, dar un cerclaje profiláctico, juntar la opción de la hidroxiprogesterona con la cervicometría frecuente o simplemente dar progesterona vaginal micronizada diaria en la semana 16. ¿Qué es lo mejor? Y simplemente acá para recalcar uno de los estudios más grandes que llevó que Estados Unidos y la FDA autorice el uso de la 17-hidroxiprogesterona en aquellas mujeres con historial de parto prematuro. Porque en este estudio ya de 17 años atrás, un estudio aleatorio muy grande en el que mujeres con historial de parto prematuro fueron randomizadas a recibir placebo o hidroxiprogesterona semanal empezando la semana 16. Como ven, hubo una reducción en la tasa de prematuridad antes de la semana 37 de un 36% y casi una reducción del 50% con el uso de la hidroxiprogesterona. Y las guías en Estados Unidos, y estas guías no han sido cambiadas, estas son del 2012, tanto por la COC como la Sociedad de Materno-Fetal, por lo menos en este esquema, como ven, la mano izquierda, pacientes sin riesgo, no historial de parto prematuro, se recomienda el tamizaje universal entre la semana 18 a 24. Si el cuello es de menos de 20 milímetros, darle progesterona vaginal a la mujer. Si el cuello es de más de 20 milímetros, un cuidado obstétrico rutinario. Y en aquellas mujeres que tienen antecedente de parto prematuro, empezarla en la 17-hidroxiprogesterona semana 16, hacer cervicometría serial y si el cuello es menos de 25 milímetros, poner un cerclaje y continuar la 17-hidroxiprogesterona. O sea, algo un poco difícil. Esto fue basado en el estudio de Owen que se realizó acá con este tipo de mujeres. Pero cuando uno piensa que todo es fácil, como les dije anteriormente, sale este estudio que quizás todos ustedes lo han escuchado, el estudio PROLONG,
que fue un estudio multicéntrico internacional, el mismo criterio que el estudio del 2003, en el que la mujer tenía que tener un antecedente de parto prematuro. Se usó la misma dosis de 17-hidroxiprogesterona y en este estudio no se encontró beneficio alguno al usar la 17-hidroxiprogesterona en aquellas mujeres que habían tenido antecedente de parto prematuro. La tasa de prematuridad antes de las 37 semanas y antes de las 32 semanas fue exactamente la misma con la hidroxiprogesterona o sin la hidroxiprogesterona. Felizmente que ya nuevamente Roberto Romero con Agustín Conde Agudelo habían hecho un metaanálisis que dijeron, ajá, ¿qué tal valor tiene la progesterona vaginal solamente comparado a la 17-hidroxiprogesterona plus cervicometría en mujeres con antecedente de parto prematuro? Y lo que demuestra Roberto con Agustín es que la progesterona vaginal es tan efectiva en aquellas mujeres con antecedente de parto prematuro como con la combinación de la 17-hidroxiprogesterona con cervicometría y cerclaje si el cuello es corto. El problema de esto es que esto no fue un estudio aleatorio randomizado, sino fue un metaanálisis indirecto. Por lo tanto, es difícil decir si esto es verdadero o no. Pero para acabar, hoy en día, en la revista de Nueva Inglaterra, sale dos perspectivas. Si es que la 17-hidroxiprogesterona debe seguir siendo aprobada por la FDA basado en el estudio del 2003, que no fue confirmado en el estudio del 2019, y acá tienen dos posiciones totalmente distintas. Una posición, la de la doctora Chang, en la izquierda, que dice que no se debe aprobar más la 17-hidroxiprogesterona en mujeres con antecedente del parto prematuro, y en la derecha la perspectiva de Mike Rink y Mark Levanoff diciendo que sí se debe seguir aprobando el uso de esta medicación, sobre todo en las mujeres afroamericanas en Estados Unidos. Por lo tanto, hoy en día todavía la ACOG y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal sigue recomendando el uso de esta medicación en aquellas mujeres que han tenido antecedentes de parto prematuro. Entonces, para acabar, conclusiones: en pacientes sin síntomas con un cuello corto, parece que la progesterona vaginal o el pesario, depende de dónde viva usted, son indicados. En pacientes con historial de parto prematuro, usar, por lo menos en mi país, se sigue usando la 17-hidroxiprogesterona, pero parece que basado en el metaanálisis de Agustín Conde Agudelo y Roberto Romero, se puede usar progesterona vaginal con el mismo valor. Y si es que no se usa progesterona vaginal, en mujeres con historial de parto prematuro espontáneo que ya están recibiendo la hidroxiprogesterona, hacer cervicometría, y si el cuello es de menos de 2,5 centímetros, considerar el uso de un cerclaje. Mil gracias. No sé si los he confundido o les ha ayudado. El hecho es que las controversias en la prevención del parto prematuro siguen existiendo, como les acaba de demostrar. Cada año sale un estudio que no colabora o corrobora las enseñanzas anteriores. Por lo tanto, yo sugiero, como había dicho anteriormente, en la República Dominicana, que vale la pena considerar hacer estudios en su propia población para ver si tiene valor o no el uso de cualquiera de las intervenciones que mencioné. Muchas gracias, coronel. Ya, muchas gracias. Sabíamos que este es un tema muy controvertido. Tú nos has aclarado bastante bien qué hacer y dejar la opción
Una pregunta que nos hacen aquí para ti, Jack. En tu práctica personal tuya, una paciente que tenga historia de parto pretérmino, tú y cuello corto, tú usas progesterona micronizada, 17 caproato o cerclaje, tú en lo personal. Ya, gracias por la pregunta. En primer lugar, en aquella mujer que tiene el historial, como me están diciendo, de parto prematuro, en mi práctica, esa mujer empezaría a recibir 17 hidroxiprogesterona inyectable a la semana 16, al mismo tiempo que empezamos a hacer tamizaje de longitud cervical cada 2 semanas, entre la 16 a la 24. Si esa longitud cervical es de menos de 25 milímetros, y sobre todo si es de menos de 20 milímetros, adicionalmente a la hidroxiprogesterona le pondríamos un cerclaje. Eso es lo que hacemos hoy en Estados Unidos. ¿Y por qué les digo eso? Tuvimos un caso, como el que les digo, que en una mujer que se presentó recién a la semana 22 de gestación, ¿ok? Ojo, 22 de gestación para cuidado prenatal. En ese momento se le midió el cuello, tenía un cuello de 2.3 centímetros, 23 milímetros. Había tenido un parto prematuro anterior a la semana 28 de gestación. Entonces el gran dilema era, ¿qué hacer? No la vimos a la semana 16, no estaba recibiendo hidroxiprogesterona, le poníamos cerclaje sí o no, o hacíamos lo que dice Roberto Romero y Agustín Conde, darle progesterona vaginal. Bueno, le dimos progesterona vaginal y la mujer tuvo un parto espontáneo 7 u 8 días posteriormente, ¿ok? A la semana 23. Esto está en litigio, en juicio. ¿Por qué? Porque dijeron que no se debe usar progesterona vaginal en mujeres con antecedente de parto prematuro anterior, sino en Estados Unidos se debe dar hidroxiprogesterona plus un cerclaje, sin tener en consideración que la mujer se presentó por primera vez hasta la semana 22 de gestación y ahí tenía el cuello corto. Entonces, doctor Gonel, para responder la pregunta, en mi práctica, si es que tenemos la suerte de verla en forma temprana, en el primer trimestre, a esa mujer con antecedente le empezamos la hidroxiprogesterona, la 17 hidroxiprogesterona a la semana 16, le hacemos cervicometría, si el cuello es corto, recomendamos un cerclaje. ¿Eso puede cambiar si es que ya no va a haber más 17 hidroxiprogesterona en Estados Unidos? La respuesta es sí. Exacto. Gracias, Jack. Para la doctora Malena, queremos preguntarle, hay una pregunta, la voy a unificar. ¿A qué se debe la alta incidencia de nacimientos prematuros que hubo ahora en julio y agosto? Si tuvo que ver la pandemia, y si en Dominicana se ha valorado cuánto le cuesta al Estado qué cuesta un bebé prematuro temprano, y por último, la viabilidad, en cuántas semanas un feto es viable. Bien, gracias por la pregunta. Bueno, contestando la primera pregunta, bueno, como decía, esa es la curva estacionaria que se ha mantenido durante mucho tiempo en la República Dominicana. De hecho, los neonatólogos sabemos que es la temporada alta y que las unidades van a estar llenas inmediatamente entre el verano. Probablemente para contestar esa pregunta nos podamos extrapolar a un estudio que se realizó en Montreal. Se realizó en 300,000 partos, dándole un seguimiento durante 30 años. Obviamente ellos tomaron en cuenta la temperatura que se presentaba durante el verano. Entonces, el estudio de ellos concluyó que cuando se registraba una temperatura mayor de 32 grados sostenida durante 4 o 7 días, aumentó en un 27% el nacimiento antes de las 37 semanas.
La conclusión de ese estudio fue que probablemente el aumento de el estrés que se inducía por las altas temperaturas aumentaba las contracciones porque se afectaba probablemente el mecanismo de termorregulación y probablemente la deshidratación asociada podía producir disminución del flujo sanguíneo al útero. Esto realmente fue un trabajo que se presentó, no tenemos aquí en República Dominicana, desconozco si alguien ha estudiado el porqué de esta estacionalidad, pero sabemos que en diciembre se casa más gente, ¿verdad? Y por lo tanto, ya cuando va entrando septiembre, octubre, nacen más bebés, pero esa es la estacionalidad que tenemos. En cuanto a si se han hecho estudios, mira, estuvimos revisando más o menos en cuánto anda y mínimo $3,000, más o menos 3, 7, $10,000, dependiendo de la edad gestacional y qué tanto tiempo permanezca este bebé. Pero sabemos que un bebé prematuro extremo que vaya a permanecer probablemente 1 o 2 meses en la unidad, fácilmente 15 o $20,000 puede ser el costo comparado. Si comparamos todo lo que implica la nutrición parenteral, el seguimiento, ventilación, estos bebés cuando hacen displasia broncopulmonar, etc. Y la otra pregunta, perdón, fue La viabilidad. La viabilidad. ¿En cuántas semanas un feto es viable? Ya, bueno, aquí en la República Dominicana hemos tenido bebés viables 25 o 26 semanas. Ya por debajo, realmente por debajo de las 26 semanas no tenemos una data muy buena. De 26 semanas en adelante sí ya hemos tenido buena data que están mejorando y que esperamos que sigan mejorando. Pero un bebé puede ser viable, tenemos unidades en Estados Unidos, Europa, que han reportado bebé de 23 semanas, 24 semanas. O sea que un bebé puede ser viable perfectamente 24 semanas, pero eso es la realidad nuestra todavía en la República Dominicana. Los de 26, 27 semanas, el pronóstico no sigue siendo bueno. Una pregunta para Jack. Jack, preguntan cuál es una paciente que desarrolla labor de parto pretérmino. ¿Cuál es la droga de elección en Estados Unidos? ¿Sigue siendo la nifedipina, la primera línea para detener el parto? ¿Y qué dosis ustedes recomiendan? Sí, todo depende de la edad gestacional. Seguimos usando, nosotros no tenemos el Atosiban, creo que ustedes sí lo tienen. Sí, lo tenemos. En Estados Unidos no está aprobado. Entonces usamos la nifedipina, 10 miligramos cada 6 horas oral. Si la mujer es de menos de 32 semanas y el líquido amniótico es normal, hacemos un curso pequeño también, puede ser de indometacina, 25 cada 6 horas, pero cualquiera de esas dos. Y solamente usamos el agente tocolítico por 48 horas para poder ganar tiempo de esteroides. Y si es antes de la semana 32, usamos también el sulfato de magnesia, no como agente tocolítico, pero como neuroprotector. Entonces, en el pasado usamos el sulfato de magnesio como agente tocolítico. Ya no lo usamos como agente tocolítico, sino lo usamos simplemente como neuroprotector antes de la semana 32. Pero el agente que usamos nosotros, como te dije, o la nifedipina o en algunos casos la indometacina. La indometacina hasta la semana 32 o 30, por el riesgo de... Claro, el riesgo de un oligohidramnios y el efecto en el sistema renal del bebé, ¿no? Del feto. Pero nosotros lo hemos hecho hasta la semana 32 y esto también lo hemos publicado. Pero no estoy recomendando la indometacina como de primera línea, ¿no? Lo estoy diciendo en aquellos casos que por alguna razón la mujer no puede recibir el bloqueador de calcio, la nifedipina. O a pesar de la nifedipina, sigue contrayendo y estamos tratando de llegar a por lo menos a 48 horas desde que se le dio la primera inyección del esteroide para maduración pulmonar. Ya, una pregunta que hay aquí, que tú la dijiste en la conferencia. El pesario, muchos autores hablan de que todavía no hay el soporte científico que avale su uso de manera rutinaria y que
solamente en Estados Unidos está avalado para investigación. Tú que tienes experiencia en pesario, ¿cuál es tu mayor utilidad en el pesario? Bueno, yo creo que les hablaba antes de pesario, porque yo creo que fui quizás la primera persona en Estados Unidos que empezó a usar los pesarios hace casi 20 años. Y eso fue a través de mi conexión en Alemania y después en Holanda con la hija de Arabin, Bridget, que hacía los pesarios y a mí me interesaban. Bueno, desafortunadamente yo ya no uso el pesario. Y la razón para eso es que hicimos los 2 estudios en Filadelfia, tanto en embarazo único como en embarazo múltiple. Y desafortunadamente los estudios fueron negativos. Entonces, yo no digo que no haya evidencia. Como les digo, hay 2 estudios muy fuertes que demuestran el valor. El estudio de Goya de Barcelona, muy bien hecho, un estudio de suficiente poder, y el estudio de Sacón en Italia, lo mismo, de suficiente poder. Hoy en día, en Estados Unidos, a través de la red de medicina materno-fetal, se está haciendo un estudio también de pesarios que todavía no ha sido terminado. Entonces, yo ya no puedo, como te digo, Julio, ya no puedo decir que mi experiencia yo lo estoy usando porque paramos de usarlo después de que, y así es la ciencia, ¿no? A pesar que uno está sesgado y está convencido, ya al hacer los propios estudios aleatorios en mi propio hospital, cuando fueron negativos, una decepción, ya te imaginas, enorme, pero así es la vida. Uno tiene que también hacer medicina basada en la evidencia y no solo lo que a mí me parecía, ¿no? Ya, aquí preguntan que el uso de la fibronectina, se ha dicho mucho que la fibronectina en pacientes asintomáticos Sí. no tiene un gran valor, solamente los sintomáticos. ¿Cuál es tu experiencia? Sí, creo que lo puse en el chat o en alguien que me preguntó la respuesta. Nosotros simplemente usamos la fibronectina en mujeres con síntomas que se presentan a la sala de parto con amenaza de parto prematuro y el cuello está cerrado, por lo menos cuando uno pone el espéculo se ve cerrado. ¿Por qué? Porque en aquellas mujeres que están contrayendo en forma frecuencia y el cuello está cerrado, uno no sabe con certeza qué hacer, si le da un agente tocolítico, si la hospitaliza, si la manda a la casa o no. Entonces hacemos la fibronectina, que tenemos la forma de tener un resultado muy rápido. Si la fibronectina es negativa, a pesar que la mujer está contrayendo con frecuencia y si el cuello está cerrado y la fibronectina es negativa, la mandamos a la casa sin ninguna intervención. Si la fibronectina es positiva, ahí sí dejamos a la paciente, la admitimos y la observamos y ver si es que hay un cambio o no. ¿Es esto lo correcto o no? ¿Es esto basado realmente en evidencia? Signo de interrogación. Pero esa es la única situación en que usamos la fibronectina, como tú lo dices, en mujeres sintomáticas. No lo usamos en forma de tamizaje. Yo creo que ya la cervicometría ha reemplazado totalmente la idea de tamizaje. Perfecto. Queremos recordarle que la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología Filial Norte tiene su 8º congreso virtual Salud Femenina en Tiempos Modernos, dedicado al profesor José Ascanio Gómez Quesada. Están todos invitados, esperamos sus inscripciones. Y ya llegando a la parte final, en nombre de la sociedad queremos dar las gracias a Jack Lumir, que lo queremos hacer dominicano, porque de corazón él siempre nos ha prestado su ayuda, su colaboración.